Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eduardo Manuel Valencia Pedro, y esta vez estaré presentando los temas correspondientes al segundo parcial para aprobar mi segunda oportunidad de la materia taller de base de datos. Antes de empezar, me gustaría explicar un poco más sobre las bases de datos en general y para ello iniciaré y empezaré explicando las bases de los diagramas entidad-relación extendidos. El diagrama de entidad-relación extendido es una evolución del modelo relacional clásico. Eh, Esto nos quiere dar a entender, o bueno, nos da a entender que a diferencia del diagrama entidad-relación normal que siempre hemos utilizado, este cambia su simbología, en este caso por círculos, y deja de lado las elipses, deja de utilizar las elipses para representar atributos. Eh, en este caso aquí pongo la simbología, donde un círculo lleno es la llave primaria. También tenemos atributo normal, como un círculo vacío. También tenemos la llave foránea. También tenemos lo que es el dato único o el dato compuesto de dos o más elementos. Ahora veamos el ejemplo del diagrama entidad-relación extendido. En este caso tenemos dos entidades, una fuerte y una débil, eh, que están relacionadas entre sí. Tienen una cardinalidad de muchos a uno y podemos ver los elementos que habíamos visto en la diapositiva anterior. Tenemos lo que es la llave primaria y lo que es un dato único o atributo único. Del lado derecho de la materia, en el caso de la entidad débil, tenemos igual los diferentes elementos que ya habíamos dicho. Un atributo normal, una llave foránea y una llave primaria. Este, y pues bueno, esto es correspondiente a nuestra entidad fuerte. Y como podemos ver, la cardinalidad se mantiene igual, es de muchos a uno. Entonces puede, bueno, yo lo veo como una evolución del diagrama de entidad, del diagrama de entidad relación clásico. Entonces, pues podemos ver que los atributos cambian de ser, bueno, como lo había dicho, cambian de ser las elipses a ser círculos. Esto pues permite ahorrar espacio y las cosas son más directas y visuales, ya que es muy clara la diferencia entre un círculo lleno, por ejemplo, en ese caso, a ver uno por la mitad o uno doble. Entonces, eso es muy visual. Es un buen avance y pues tanto las entidades como las relaciones siguen siendo iguales. Se siguen manteniendo, salvo lo que son los atributos. Ahora quisiera explicar sobre las inserciones a una tabla, ya que lo estaremos utilizando para, para las siguientes explicaciones de los temas. Una inserción o una inserción simple, eso es la operación más, es la operación más básica que podemos hacer en una base de datos, o bueno, de las cuatro operaciones más básicas. Entonces, es una de las cuatro más simples, pero es la que estaremos utilizando.
para poder manejar la base de datos. En este caso, una inserción se compone de las palabras reservadas insert, into y values. Como lo podemos ver aquí en la sintaxis, ahí tenemos un nombre de la tabla. eh, Ahí como podemos ver, dice nombre de la tabla. Ahí tenemos que poner el nombre de la tabla. Después de values, entre paréntesis, hay que agregar los valores o lo que se va, o los datos que se van a insertar a la tabla. Ok. Bueno, dicho esto, quisiera empezar a realizar los ejemplos que tengo propuestos para este ejercicio. En este caso tenemos nuestro champ y tenemos nuestro champ y nuestro CMD. Eh, eh, en el CMD, bueno, sí. Entonces, ahora tengo esta sentencia SQL para apresurar un poco lo que es la creación de la base de datos y lo que es la creación de una tabla. Los copiaré y los pegaré. Bueno, como podemos ver, todo está correcto. Ahora hagamos una inserción, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente de la presentación. Entonces será insert into. La tabla se llama alumno Valencia. Después tendremos que poner valores y los datos que vamos a ingresar. Cada uno de estos tiene que ir entre, bueno, con respecto a cómo se rellena la tabla. En este caso, primero matrícula, nombres, apellido paterno, materno y la carrera. Así que los llenaré con mis datos. En este caso, bueno, pondré mi matrícula. Seguido de eso pondré mis nombres. Y después de eso mi apellido paterno y el materno. Y la carrera. En este caso solo pondré la abreviatura, que son las siglas, que es ISC. Una vez teniendo esto, insertémoslo, hagamos la inserción a nuestra base de datos. Como podemos ver, nos sale la query OK, entonces está correcto. Mostremos los datos. En este caso hagamos un select para obtener los datos, que sería de la tabla alumno Valencia. Ok. Y como podemos ver, tenemos una matrícula, mi nombre, mi apellido paterno, materno y la carrera. A continuación, bueno, continuemos con la presentación. Ahora veamos auditoría, bueno, un tema correspondiente al, a la, a la, al parcial. En este caso son las auditorías y los triggers. Una auditoría nos sirve para llevar un registro histórico de los movimientos. Es crear una tabla espejo donde se guardará todo lo que se hizo, cuándo se hizo y quién lo hizo. Y un trigger es un código que se ejecuta solo cuando pasa algo en una tabla. Entonces nos sirve como para obtener un historial de cambios. Uno nos sirve para el historial de cambios y el otro y el trigger siempre nos va, bueno, se va a activar cuando sucede algo en la base de datos. Eh, Estos van muy llevados de la mano, ya que una auditoría funciona con un trigger, pero el trigger sí puede funcionar independientemente de la auditoría. Entonces, veamos el ejemplo que tengo para mostrarlo.
En este caso haremos una, una nueva tabla que va a ser la de las auditorías. Hagamos lo siguiente, es create table y llamémosle auditoría alumno. Auditoría alumno y bueno, primero hagamos un ID. Eh, Podemos ID audit que va a ser de tipo entero o un autoincremento y va a ser nuestra llave primaria. Aquí ponemos coma. Este, después llamaremos, bueno, pondremos una columna donde se va a guardar la acción que se llegue a hacer. En este caso, varchar de 20. Eh, el siguiente, la siguiente columna será la matrícula. Igual será un varchar de 15 caracteres. Después tenemos un nombre nuevo, en, en caso de que se llegue a cambiar el nombre, con un varchar de 40. Y haremos lo siguiente, es la fecha de movimiento o la fecha donde se hizo el movimiento. Para esto declararemos lo siguiente, porque se tiene que obtener la fecha y hora actual. Para ello pondremos timestamp, default y luego pondremos current y un bajo timestamp. Con esto le indicamos a la base de datos que esta columna la llenará automáticamente con la fecha y hora actuales. Y luego guardaremos el usuario que mueva o haga los movimientos del sistema. Lo dejaremos en 40 por cualquier caso de... Ok, copiémoslo y peguémoslo dentro de nuestra base de datos. Ahí está, ok. Una vez pegado, me dio error porque tenía un punto y coma de más. Bueno, y como decía, ahora crearemos lo que es nuestro trigger. El trigger se hace de la siguiente manera. Es, para ello tendremos que cambiar el delimitador por dos diagonales. Después de las diagonales, creamos el trigger con el nombre auditoría insert porque bueno, va a activarse solo cuando se haga un insert en la tabla. Después de eso ponemos after insert, que insert on, que va a funcionar después de que se metan datos bueno, se metan datos dentro de la tabla alumno Valencia, que es nuestra primer tabla para cada fila. Ok, después de eso le daremos en iniciar, o bueno, inicio, y después de ahí va a ocurrir
Va a ser un insert into dentro de la tabla de auditoría, auditoría alumno. Y dentro de los campos pondremos lo que es la acción, después matrícula, después el nombre nuevo, y en caso de que se llegara a cambiar el nombre, y el usuario. Después de eso pondremos valúes aquí y este, dentro de valúes pondremos insert, insertar, porque va a ser el valor que, bueno, lo que va a suceder, la acción. Después new punto matrícula, después new punto nombres, ya que ocurre después de los nombres, bueno, después de que se llegara a cambiar. Y para el usuario haremos lo siguiente, pondremos current guión bajo user. Después de eso pondremos este end para finalizarlo y regresaremos el delimitador a su estado inicial. En este caso ponemos delimiter y lo cambiamos a punto y coma. Ok, entonces pues peguémoslo en la base de datos y tendría que darnos una query ok. Ok, ahí está. Ahora para que funcione tendremos que insertar un dato dentro de nuestra tabla alumno. Eh, entonces en este caso cambiaremos la matrícula que sea 11 y después cambiaremos uno de los nombres. En este pondremos Eduardo Agustín y dejaremos lo demás igual. En este caso debería dejarnos ingresar el dato y ok. Y como podemos ver, ya se ingresó a la tabla. Ahora veamos si se guardó. Entonces hagamos una consulta de la primer tabla. Alumnos, sí, alumno Valencia, que es nuestra tabla. Ahora veamos que tenemos la matrícula, después tenemos este, el nombre, apellido materno, paterno y la carrera. Ahora veamos lo que tenemos guardado en nuestra segunda tabla, que es la de auditoría alumno. Auditoría alumno. Como podemos ver, no se guardó el primer registro debido a que todavía no tenemos el trigger creado. Entonces, ahora tenemos los datos del segundo insert que hicimos. Entonces, como podemos ver, la acción que dice es insertar, el ID es el primero, la matrícula es, bueno, cambian los últimos dos dígitos, el nombre nuevo, en este caso Eduardo Agustín, tenemos la fecha de movimiento y el usuario que realizó la acción o modificación. Entonces, así es como podemos crear el trigger. Ahora, continuemos con la presentación. Eh, Tema 4, o que son procedimientos almacenados o storage procedures. Los procedimientos almacenados son bloques de código SQL precompilados que se guardan directamente en el servidor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como nos lo indica, son bloques de código, son acciones que se pueden, bueno, por así decirlo, nomás
lo más similar a estos bloques de código sería una función en cualquier lenguaje de programación. Entonces podemos mandar a llamar la función para que haga una acción específica y pues en este caso sería dentro del servidor. Para que veamos, bueno, ahora veamos cómo se implementa un procedure en la base de datos. Para ello haremos lo siguiente. En nuestro bloque de notas empezaremos cambiando el delimiter. eh, y ahora crearemos un procedure que se va a llamar buscar. En este caso bueno, le vamos a decir que cuando entre un dato eh, con el parámetro matemático, que va a ser un varchar de, de longitud 15. Ok, entonces le damos iniciar y después hará la siguiente secuencia que es select de nombre, bueno, nombres. En este caso pondremos coma, después apellido paterno y después la carrera. Eso es lo que va, bueno, lo que va a obtener de la tabla alumno Valencia, donde matrícula sea igual a lo que obtenemos, o bueno, a lo que se obtiene del procedure. Ponemos punto y coma y luego de ahí le damos finalizar y luego cambiamos el delimitador otra vez. Lo regresamos a punto y coma. Bueno, lo copiamos y lo pegamos. Como podemos ver, nos dio una query OK, entonces está correcto. Y ahora veamos lo que, lo que podemos hacer. Para mandar a llamar el procedure, utilizaremos la función call, que es de llamada, y luego buscar. Y dentro de buscar pondremos la matrícula. Y como podemos ver, nos da los nombres, el apellido paterno y la carrera, que es lo que habíamos puesto que sea que busque, bueno, que nos lo muestre. El procedimiento almacenado nos puede ayudar bueno, en este caso, a mejorar las búsquedas, ya que podemos hacerlo mucho más rápido y sin requerir varias consultas, como lo podría llegar a hacer en diferentes casos. En este caso, pues ya nos dio, poniendo la matrícula, ya nos dio el nombre, el apellido y la carrera. Entonces, en este caso podemos apretar flecha hacia arriba, cambiamos los dos últimos dígitos y como podemos ver rápidamente ya nos cambió, bueno, lo que es los registros. Entonces, como podemos ver, ya se muestra el dato bueno, uno de los dos datos que teníamos. Y pues esto ayuda a mejorar la efectividad y pues es muy rápido. Y bueno, esto se queda en la base de datos. Entonces puede llegar a ser muy, muy útil. Entonces, ahora para terminar, sí, continuemos con la presentación. Bueno, conclusiones finales.
Conocimientos reforzados, pues la verdad, puedo decir que me ayudó a entender un poco mejor los temas que habíamos visto en clases y reforzar la sintaxis de estos mismos, también como lo son los elementos de los triggers. Entonces me ayuda a entender un poco mejor cómo es que se generan. Dificultades superadas, pues principalmente los delimitadores, cambiarlos por otros símbolos para que haga la acción y no depender tanto del punto y coma. Bueno, a mí se me dificultó mucho en un inicio y pues lo que es utilizar las sentencias MySQL desde consola, ya que esto conlleva aprenderlas un poco de memoria. ¿Y cómo cómo aplicar todo en un futuro? Pues la verdad creo que todo se puede aplicar en un futuro, como lo pueden ser principalmente los triggers, ya que se activan automáticamente sin que tengamos que meterle mano y se van a las auditorías automáticamente. Entonces yo creo que es algo de lo que se puede aplicar mucho en cualquier sistema que podamos llegar a implementar en un futuro. Y pues ya, sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.